hay depresión o ansiedad o tragedias, etcétera, ¿verdad? Todas estas cosas pueden estar sucediendo y que de alguna manera desanima a las personas, especialmente al pueblo de Dios. Generalmente hay, digamos, poco consuelo cuando estás deprimido y desanimado. O sea, la depresión y el desánimo es una mala combinación, ¿se dan cuenta? Que normalmente son medias hermanas y normalmente son gemelas y van juntas, ¿ven? Ahora, no pensamos, fíjense, que Jesús enfrentó el desaliento, pero sí lo enfrentó, porque en Mateo 23:37 dice que Él lloró abiertamente frente a todos por el estado de su pueblo. O sea, Jesús también de alguna manera sintió el efecto del desaliento. Ahora, no se desalentó ni se rindió al desaliento, pero sí lo sintió. ¿Se dan cuenta? Nadie, hermanos, ninguno busca desanimarse a sí mismo, pero sucede. El desaliento sucede. Todos enfrentamos el desaliento en algún momento y se hace más profundo, especialmente cuando está relacionado de nuevo con la depresión, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el desaliento? Ahora, yo quiero darles una definición acá de William Ward. Él fue un misionero bautista ya a principios de los 1800, imagínense, hace 200 años. William escribió esto, fíjense, ya tiene 200 años y hoy es tan como que si lo escribió ayer él. Pero noten lo que él dice, cómo él, digamos, define el desaliento. Él dice, es la insatisfacción con el pasado, el disgusto por el presente y la desconfianza hacia el futuro. Es una ingratitud por las bendiciones de ayer, la indiferencia ante las oportunidades de hoy y la inseguridad con respecto a la fortaleza o la fuerza para el mañana. Es desconocer, fíjense, es desconocer la presencia de la belleza, la falta de preocupación por las necesidades de nuestro prójimo y la incredulidad en las promesas bíblicas de la antigüedad. El desánimo o desaliento es la impaciencia con el tiempo, la inmadurez del pensamiento y la hostilidad hacia Dios. Wow, eso es todo lo que el desánimo es, o el desaliento. Ahora, comencemos identificando, miren, algunas cosas desalentadoras. Aquí vamos a presentar unas cosas desalentadoras, ¿verdad? Lo primero es que a veces nos desalienta que los cristianos que no entienden el cristianismo, los cristianos que no comprenden el cristianismo. ¿Qué metas espirituales alcanzamos el año pasado nosotros? Muchos de los que dicen ser cristianos gastan sus vidas en búsqueda de cualquier tipo de meta en el mundo, pero menos en lo espiritual. Otros asisten a la iglesia con la misma pasión que solían asistir a la misa católica, con un sentido de obligación e indiferencia, y más bien vienen a dormirse porque les aburre. El objetivo del cristianismo es, miren, este es el objetivo del cristianismo, es recibir la gracia de Dios a través de la cruz, fíjense, recibir la gracia de Dios a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, y también de igual manera amar a Dios y amar sirviendo al pueblo de Dios. Es recibir la salvación que no podemos, digamos, ganarnos con nuestras fuerzas ni nuestras acciones. Es recibir la gracia de Dios, pero a la misma vez es amar a Dios en agradecimiento y servir al pueblo de Dios. Eso es el cristianismo. La esencia del cristianismo es amar a Dios y amar al prójimo. Jesús dijo que los creyentes deben amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y toda su mente, y al prójimo como a sí mismos. ¿Ven? Y muchos, fíjense, nunca abrazan la esencia del cristianismo. Vienen a la iglesia, pasan años, digamos, en el cristianismo, pero nunca abrazan la esencia del cristianismo, esto que les acabo de explicar. Más bien sienten que la iglesia está aquí para servirles, ¿verdad? No les gusta la predicación, o tal vez les gusta la predicación, pero es demasiado larga, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Tal vez piensa que el estacionamiento es muy pequeño, o el estacionamiento es muy grande, o hay demasiados aplausos o muy pocos aplausos, o muy poca tecnología o muy poco compañerismo, ¿verdad? O sea, siempre hay personas que andan buscando un pelito en la sopa, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿sí? Exigen satisfacción, fíjense, pero nunca piensan en los demás, ¿sí?
Para algunos el cristianismo no es más que una forma de encontrar esposa, fíjense. ¿Sí? Es cierto. O un lugar donde pelear con con sus ideas intelectuales o doctrinales. Hay gente que va a la iglesia solo para tener peleas doctrinales, ¿verdad? No solamente para conseguir una novia, una esposa, sino también para pelear, ¿verdad? Para tener pleiteos, ¿verdad? Pleitos, ¿se dan cuenta? Ahora, otra cosa desalentadora, fíjense. En segundo lugar, es la falta de gozo y vida significativa con otros cristianos. ¿Sí? La falta de gozo y vida significativa con otros cristianos. Hechos 8:39 dice que el eunuco etíope, siguió su camino, dice, regocijándose después de haber hecho a Jesús su Salvador. Dice que se fue con gran gozo. Y eso que fueron unas pocas horas quizá que Felipe, digamos, le presentó el evangelio, y dice que después de haber sido bautizado se fue de regreso a su país con gran y sumo gozo. De hecho, hoy día hay una gran tradición de este eunuco que los etíopes cristianos trazan, digamos, su tradición cristiana al etíope. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué hay cristianos sin gozo? Bueno, muchos creyentes han perdido el gozo. Algunos se desaniman porque ven el cristianismo como un deber, como lo hacen los legalistas, ¿verdad? Piensan que la iglesia es una corte con una lista de leyes. Haz esto, no haz esto, haz esto, no haz esto. Como que si fuera, de nuevo, un lugar donde encontrar la ley, donde conocer la ley, qué hacer, no hacer. Y sí, eso es parte. Para los cristianos sin gozo, los servicios de la iglesia son fríos, indiferentes, un trabajo pesado que tienen que sufrir. Vienen a sufrir, y más aquel que lo traen a la obligación, ¿verdad? Por obligación. Viene, se sienta acá con sus brazos así, mire, y está escuchando y oye, y le entra por un oído, no, ni le sale por el otro, le topa ahí, no le entra siquiera. Sí. Pasan por la iglesia, pero la iglesia no pasa por ellos. Llegan lo más tarde posible al culto. Se sientan lo más cerca posible de la puerta de atrás. Cantan lo más despacio posible. Así, mire. Y se duermen en cuanto se abre la Biblia. Y se van lo antes posible, que en cuanto dicen amén, ya están en el estacionamiento. Bueno, ahí hay un hombre íntegro. Qué bueno. La fe se ha convertido en una especie de auditoría espiritual, ¿verdad? Ustedes saben, las auditorías es cuando uno rinde cuentas del dinero, digamos. El cristianismo se vuelve una auditoría espiritual. ¿Ven? Se vuelve, una obligación. Hay que venir a dar cuentas, porque si no doy cuenta, Dios me va a partir en dos. Esa es la idea de algunos. ¿Ven? No es de extrañarse, fíjense, que algunos adolescentes y jóvenes están desanimados. ¿Por qué? Porque están creciendo en hogares donde, ven esta actitud muy claramente, donde los padres se comportan así. ¿Ven? Donde no hay un ánimo, donde no se despiertan diciendo, ay, vamos a ir a la iglesia, sino que, vamos a ir a la iglesia. Oye, ¿me planchaste mi camisa? ¿La del domingo? ¿Sí? Mejor vete tú, no, mejor así, no, en playera no voy, no. Sí. Muchos cristianos débiles pierden su fe cuando ven esta actitud en aquellos que deberían dar el ejemplo, ¿verdad? De un verdadero fervor, ¿verdad? De un verdadero celo, de un amor genuino por el Señor. Y miran a estas personas y dicen, no, pues si este que debe dar el ejemplo no lo da, ¿quién soy yo? Los ayunos, las vigilias, las oraciones y la meditación se convierten en un trabajo pesado. No vienen a los ayunos, no vienen a las vigilias. Se vuelve no solo a la cruz de Cristo, sino también la del ladrón, los dos ladrones que estaban ahí, como que si trae tres cruces. Muchos repelan este tipo de cristianismo por estas razones. ¿Ven? Nos ven y nos dicen, esta gente aburrida. Mucho más si es un cristiano amargado, donde les presenta el evangelio así con, ¿verdad?, a capa y espada, ¿verdad? Sí. Y le raya la panza como el zorro cada vez que le presentan el evangelio. ¿Sí?
Interesantemente, orando por cada cristiano, Jesús dice en Juan 17:13, para que tengan, dice, él dice, está orando por ellos, dice, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. El deseo de Cristo es que nosotros tengamos su gozo como Él. Cuando usted mira a Jesús ahí aburrido, ¿verdad? O desalentado, ¿verdad? Cargando así la lengua por fuera, arrastrándola, diciendo, ay, muchachos, ya me van a llevar a la cruz, ¿verdad? A ver, síganme los buenos, por favor. No, oigan, Jesús no fue así. Él ora para que nosotros tengamos el gozo que Él tuvo. Cristo siempre fue gozoso. En medio de las dificultades siempre tuvo un gozo precioso. Y ese es el deseo de Él para nosotros. Que nosotros de igual manera tengamos ese mismo gozo que Él demuestra en la Escritura. Fíjense que aunque David, inundado con tanta adversidad, desconcertante, porque cuando usted lee la historia de David, se da cuenta cuánta más, óigame, hay más malas noticias que buenas noticias en la vida de David. Ahora, lo recordamos por los salmos, pero fíjense que en medio de las adversidades desconcertantes, en medio del desaliento, siempre alababa a Dios con gozo de corazón. Él siempre decía, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él siempre tenía su mirada en Dios, ¿se dan cuenta? Sí. Una leída rápida del libro de Hechos nos hace ver que los cristianos, fíjense, los cristianos de la iglesia primitiva, frente a gran persecución indescriptible, eran personas gozosas. Sentían, de hecho, era para ellos un privilegio sufrir por Cristo. Una tercera cosa desalentadora son las peleas entre creyentes. Leamos por favor ahí Gálatas 5:13-16. Fíjense, esto desalienta a muchas personas. Gálatas 5:13-16 dice lo siguiente. Noten por favor. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Miren el 14, dice: porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿quieres cumplir la ley? Ama a tu prójimo. 15. Pero si os mordéis, algunos vienen con algunas morditas hoy quizá. Dice, pero si os mordéis. Pablo asume que a veces nos dan ganas de morder. Pero si mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, él dice, oiga, si se muerden unos a otros, tengan cuidado, no se van a aniquilar ustedes. Y el 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí? O sea, hay veces que hay peleas entre cristianos. Y no solo me refiero, ¿verdad?, al hogar, donde el padre y la madre se pelean, donde el padre, la madre y las hijas se pelean, sino también a veces en la iglesia hay algunas discordias, ¿no es cierto? Ahora yo pregunto, ¿vino el Señor a morir para hacer que su pueblo sea justo, pero intolerante, orgulloso, agresivo, impaciente? ¿Para eso vino Cristo? Murió para engendrar un espíritu de venganza, contención y conflicto. Para eso murió Él. Sin embargo, fíjense, esto se ve en muchos que afirman ser parte del pueblo de Dios. Algunos critican más que las noticias liberales. Son a veces, perdón que sea tan rudo, a veces son groseros. Y si usted ha estado en la iglesia por algún tiempo, usted tal vez ya tuvo una experiencia. Y si todavía está acá, pues gloria a Dios, porque maduró a través de esa dificultad. Pero hay veces que hay groserías, ¿no es cierto? Sí. Con cosas desalentadoras como estas, algunos se preguntan, ¿por qué continuar en la iglesia? Algunos se preguntan. ¿Por qué continuar en la iglesia? Dicen algunos. Los de afuera nos miran para preguntarnos,
No afirman que creen en un Dios de gozo, de amor mutuo y una fe alentadora. ¿No es eso lo que ellos creen? ¿Verdad? Algunos preguntan eso. Y algunos cristianos genuinos tal vez se están preguntando, ¿por qué seguir adelante si otros no aprecian las bendiciones de Dios y no siguen la voluntad de Dios en sus vidas? Tal vez alguno está acá pensando en eso, viendo a otros y dice, pues si esta gente, si las personas estas no son fieles, ¿cómo voy yo a ser fiel? Algunos tal vez se preguntan si hay esperanza. Otros están listos para tirar la toalla porque el desaliento es demasiado real. Algunos. ¿Saben por qué se los digo? Soy pastor. Y como pastor tengo que lidiar a veces con estas cosas. Pero por muy desalentadoras y deprimentes que sean estas cosas, la mayoría de nosotros, gracias a Dios, no estamos en ese grupo, fíjense. La mayoría de nosotros no estamos en ese grupo, pero hay un grupo de personas que así se comporta, aun cuando vienen a la iglesia. Si el enemigo, fíjense, el enemigo quiere que pensemos que todos los cristianos somos groseros, carentes de amor, porque así nos pintan los medios de comunicación. ¿Sí? Así nos pintan a veces, fíjense, cada vez que algo pasa en la iglesia es un gran escándalo en los medios de comunicación. ¿Se han dado cuenta ustedes? Que las malas noticias de la iglesia no solo las pintan como malas, sino peores todavía. Y de alguna manera quizá tienen razón. ¿Cuántas malas noticias hemos recibido de personas que han abusado a menores? ¿Verdad? Empezando la iglesia católica y muchos evangélicos apuntaban el dedo y decían, ya ven, se lo dije, hasta que salió un líder de la iglesia también haciendo, un líder de la iglesia cristiana. Y ahí tal vez nos callamos, ¿verdad? Sí. Entonces el enemigo quiere que pensemos que todos son un montón de groseros. Quiero que sepas que las mejores personas del mundo que yo conozco, las mejores personas que yo conozco están sentadas aquí hoy en este santuario. Verdaderos creyentes, cristianos, honestos, personas que dedican su vida al Señor y al servicio de otros. Están sentados acá, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Démosle un aplauso al Señor por ello, caramba. Sí, sí. Cuando escucho las palabras desalentadoras de Satanás, porque el diablo viene, Satanás viene para ver cómo nos desalienta, ¿verdad? Sobre aquellos que todavía no son lo que deberían ser. Yo personalmente vuelvo a lo verdadero. Vuelvo a lo que la palabra de Dios me ha dicho. A eso regreso. Porque en realidad mi fe debe estar anclada en el Señor. Mi pintor americano favorito se llama John Singer Sargent. Sargent, fíjese, pintó una vez un panel de rosas, muy elogiado por los críticos, por cierto. Él vivió allá, digamos, nació como en 1846 por ahí, vivió hasta 1930, creo que murió. Fue un pintor muy destacado. Curiosamente vivió en Londres casi toda su vida porque aquí no pudo abrirse camino. Me gusta el pintor Sargent porque él es, en mi opinión, el que pinta retratos más claramente. Usted mira un retrato y parece que es una foto. O sea, tiene un toque y una mano tan fina. Mire, fíjate, todo el cuerpo no lo pinta tan bien, pero el rostro él le da un sumo cuidado. En algún momento Sargent pinta un cuadrito chiquito así de rosas, fíjense. Y fíjense que aunque muchos, le ofrecían ocasionalmente un alto precio, Sargent se negó a venderlo, fíjense. Se negó a venderlo, le daban miles y miles de libras esterlinas por ese su cuadrito. Él negó a vendérselo. ¿Por qué? Porque fíjense que él consideraba que ese cuadrito pequeño era su obra maestra. Y cada vez, fíjense, que él se sentía desanimado y dudaba de su habilidad y de los dones que Dios le había dado para pintar, él regresaba, abría el closet donde tenía el cuadrito, lo sacaba, lo ponía enfrente y se sentaba frente al cuadrito y decía: yo pinté ese cuadro. Y eso lo inspiraba.
Y de igual manera tú debes regresar, recordar que Dios ha sido bueno contigo, que Dios ha sido justo contigo, que tu pasado, gloria a Dios, aunque no ha sido fácil, pero ha sido bueno en el Señor. Gloria a Dios por ello. Debes regresar de nuevo a ver el cuadrito, a ver todo el cuadro, cómo Dios ha sido bueno contigo a través de toda tu jornada. No nada más ahí ahogarte en esa posita en la cual estás, si estás desanimado hoy. Si te enfrentas al desaliento, quiero que sepas que yo te entiendo. Este pastor te entiende, ¿sabes? Parte de mi trabajo es lidiar con el desaliento de personas en su matrimonio, con sus hijos, con la muerte de alguien, en el duelo y con otros miembros de la iglesia. Parte de mi trabajo es eso. Y si alguien pudiera estar amargado, soy yo. Porque yo me entero de todo. A veces tarde, pero me entero. ¿Verdad? Yo me entero de todo. Cuando enfrento el desaliento, fíjate, como pastor, cuando enfrento el desaliento del presente, levanto mi rostro como David y alzo mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro, porque mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene de ningún hombre, ninguna mujer, no viene de mi esposa tan linda como sea, no viene de mis hijos tan buenos como son, no viene de ti, viene de Dios de los ejércitos, quien me llamó. Y así también Él te llamó a ti, mi hermano y mi hermana. Fue Él quien te llamó, fue Él quien levantó el teléfono y dijo aló, y pronunció tu nombre. Fue Él, no fue el pastor quien te llamó, no fue el pastor quien te salvó, no fue el hermano que te salvó, fue Cristo Jesús quien pagó allá en la cruz del Calvario por ti, gloria a Dios. Y eso debe animarte, mi hermano. Eso debe animarte. Eso me anima a mí. En lugar de creer lo peor de los cristianos, visualizo el futuro de aquellos que obedecen a Dios. Y veo que nuestra iglesia se eleva más allá del presente a un futuro más brillante en el Señor. Que cada miembro de la iglesia, en sus luchas, en sus dificultades, siempre y cuando se mantengan con el grupo, se mantengan con el pueblo, caminen con el pueblo, aunque sea alguien te va a jalar de la mano, mi hermano y mi hermana, pero vamos a llegar juntos a la eternidad. Gloria a Dios. Por eso no debes abandonar la iglesia. No, nunca. Y este es mi punto final. Aquí hay 5 cosas alentadoras sobre nuestra iglesia. 5 cosas alentadoras de nuestra iglesia. La primera es que veo una iglesia anclada en la palabra de Dios. Anclada en la bendita palabra de Dios. Colosenses 3:16, aquí lo vamos a proyectar. Dice, la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Hermanos, mi corazón es impactado por los cristianos que están dispuestos a ser restaurados a través de la verdad de Dios. Por aquellos también que se aferran a la verdad de Dios. Me anima ver a alguien que está aferrado en la palabra de Dios. Que asisten a un grupo familiar y que se están instruyendo, ¿verdad?, todos los días. Gloria a Dios, eso me anima a mí enormemente. Que están siendo entrenados en una clase tal vez de fundamentos, en la escuela de ministerio, o están en Tubi. Eso para mí es un recurso de ánimo. Número 2, veo una iglesia positiva, de a todos positiva. Sí. Fíjense que 10 de los 12 espías que vinieron de la tierra prometida eran pesimistas porque no confiaban en Dios. ¿Estás confiando en Dios o en tus circunstancias? El joven David venció a Goliat porque sabía que el Señor estaba con él. Cuando él agarró esa piedra, dice que parece que fue a un río, agarró las piedras más lisas y redondas, ¿verdad? Él sabía que el secreto no estaba en la piedra, aunque la piedra ayudaba, porque no le iba a tirar confeti, sino que agarró una piedra redonda, lisa. Él sabía, en el momento que cogió esa piedra, hermanos, él vio el nombre del Señor escrito en esa piedra. Él sabía
que la piedra no le iba a pegar, era Dios quien iba a poner esa piedra en el cerebro de ese gigante. ¿Sí? No podemos permitir que el pesimismo, hermanos, mate nuestra fe. No podemos. El negativismo nos encadena al status quo y nos impide crecer. Nos encadena, ¿verdad? El pesimismo nos encadena a lo que los otros creen. Debemos persuadir a las personas negativas, hermanos, para que se den cuenta del gozo que deberían experimentar a causa de las bendiciones que Cristo tiene para ellos. Número 3, veo una iglesia unida. Digan todos, unida. Una iglesia unida. La división siempre ha sido maldición para el pueblo de Dios, fíjense. Yo he visto tantas iglesias divididas. Y lamentablemente las iglesias divididas siempre tienen graves, pero graves problemas, especialmente el grupo que se va peleado. A la división le gusta la miseria y a la miseria le gusta tener compañía. La única división que debemos abrazar es la que nos separa del mundo, es lo único. Pero la división nunca es causada por la verdad, sino por el ego, por las peleas, las opiniones y los celos. La división nunca ha sido agradable a Dios, nunca la división. Fíjense que médicamente un cuerpo se divide cuando lucha en su interior. Ustedes saben que digamos, al principio el cáncer, fíjense, el cáncer es un intento del cuerpo en protegerse a sí mismo. Lo que pasa que, digamos, las células empiezan, digamos, a querer eliminar, ¿verdad? Digamos, la infección o lo que está causando el mal. Se reúnen, ¿verdad? Y empiezan a comerse el cáncer, pero lo que sucede es que no se lo pueden comer. Y llega el punto en el que ya no pueden, digamos, comer el cáncer, sino que empiezan a multiplicarse. Y eso crece y crece y es lo que termina matando el cuerpo. La mayoría de cánceres no son malignos al principio, pero son malignos precisamente porque no saben eliminar lo malo. La división, fíjense, separó al pueblo de Israel en dos reinos, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur. Y ambos, fíjense, ambos pueblos, ambos reinos terminaron siendo conquistados por sus enemigos. Y así es también la iglesia. Cuando hay división, cuando el desaliento nos envía a la división. Los corintios, hermanos, fueron reprendidos duramente por estar divididos. Pablo les dijo: ustedes, dice, hay divisiones entre ustedes. Ustedes son carnales. Y los reprende duramente. En Gálatas 5:20 advierte que aquellos que causan división no van a heredar el reino de Dios. Una persona que se mete a un hogar, a dividir un hogar, a una pareja. Una persona que se mete a una iglesia, a dividir una iglesia. Esas personas tienen que dar duras cuentas con Dios. También como se vistan, óigame. Yo siempre he dicho, el peligro a veces no está en la persona que divide, sino que en las personas que le calientan la cabeza al que divide. Somos un cuerpo, hermanos, y rechazamos la discordia. Y rechazamos la división entre nosotros. El amor mutuo, hermanos, es nuestro testimonio al mundo de que somos de Cristo, que nos amamos los unos a los otros. Él dijo, y conoceréis, ¿verdad? Dice, y el mundo os conocerá por el amor que se tienen unos a otros. Es nuestro mejor testimonio. En cuarto lugar, hermanos, veo una iglesia que ora fervientemente. La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia de oración. Cada vez que lees Hechos, ellos estaban orando, siempre orando. Ellos estaban orando y las puertas de las cárceles se abrían y los emperadores eran removidos cada vez que oraban ellos. La oración debe ser el enfoque. De hecho, en las reuniones de los sábados de intercesión, ese debe ser el enfoque. En los ayunos, en las vigilias, ¿sí? Debe ser una iglesia de oración. Y quinto, hermanos, veo una iglesia que busca apasionadamente a los perdidos. ¿Cómo puedo llamarme cristiano y no ser lo que Cristo fue? Esto no es una idea anticuada realmente, porque fue Cristo quien dijo que Él vino a buscar a los perdidos.
Fue Él quien dijo que vino a buscar a los perdidos. Todos nosotros, hermanos, debemos estar listos para el próximo fin de semana traer a un amigo. Todos debemos traer a un amigo. Todos debemos esta semana regresar de nuevo y recordarles y arreglar de alguna manera para proveerles transporte y que vengan, que el próximo fin de semana estén acá con nosotros, que este lugar se llene, que esté lleno de personas, a fin, hermanos, a fin de que seamos realmente la iglesia que Cristo nos ha llamado a ser, no solamente como manantial de amor, sino como miembros de la iglesia a través de todo el mundo. En conclusión, si estás aquí y esta verdad ha tocado tu corazón, mira, entonces haz lo que la mayoría de nosotros hemos hecho, que hemos recibido la gracia de Dios a través de la cruz y le servimos al Señor y nos servimos unos a otros por amor al Señor. Y así nosotros, así como iglesia, erradicamos el desánimo. Tal vez tu desaliento viene porque has puesto tu confianza en cosas equivocadas. Tal vez tu fe está desubicada, está enfocada en otros, o en el mundo, o en las noticias, o en tu esposo, en tus hijos, o tal vez en el hermano cristiano. Yo te animo que no pongas tu confianza. Pablo decía, imiten, ¿verdad? Imiten la fe de aquellos que siguen a Cristo. Pero en ningún momento él dijo, imiten la vida total. Porque ni Pablo mismo fue perfecto. El único perfecto fue Jesucristo. Tal vez podrías estarte preguntando esta mañana, ¿dónde empiezo? ¿Dónde empiezo? Estoy desanimado. ¿Dónde empiezo si no he recibido a Cristo Jesús? Mira, empiezas aceptando a Cristo Jesús. Así de sencillo. Empiezas invitándolo a tu corazón como Señor y Salvador. Empiezas diciéndole, entra a mi corazón. Empiezas rindiéndote a Él. Empiezas como yo cuando tenía 17 años allá en Guatemala, antes de venirme para acá, meses antes. Que aunque crecí en la iglesia, me había apartado de Dios. Y solo recuerdo las palabras de mi madre, que me dijo, mire al cielo, mire qué tan bueno ha sido Dios con usted, que ha puesto las estrellas para que usted tenga luz en la noche. Y me acuerdo que iba caminando esa noche, y esa noche yo opté por rendir mi vida a Cristo Jesús. Y es de ahí en adelante que realmente mi vida ha empezado a cambiar. Hay cosas que no me gusta recordar de mi adolescencia, porque no fui la mejor cosa. Pero gloria a Dios que desde el momento en que recibí a Cristo Jesús, en el momento en que rendí realmente mi corazón al Señor, el Señor empezó a transformar mi vida. Y gloria a Dios. Espero que mi esposa piense que he madurado, que mi familia piense que he madurado. Es una jornada larga. Empiezas recibiendo a Cristo Jesús. Entonces yo hoy quiero, si tú estás acá y nunca has recibido a Cristo Jesús, hoy debes recibirlo a Él. Hoy debes recibirlo en tu corazón. Y desde hoy en adelante debes comprometerte a caminar con el Señor. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Amigo o amiga, si estás acá esta tarde o esta mañana, perdón, estás acá y nunca has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, yo quiero invitarte